para el profesor Cantera. ¿Cuándo se empezó a llamar a los reyes, a Fernando e Isabel, los reyes católicos? Y si la expulsión tuvo, pues ya sé que los reyes de España son los reyes católicos, pero ¿cuándo se les denominó reyes católicos en la historia? ¿Es un apelativo nacional? ¿Es vaticano? ¿Es de los príncipes de Europa? ¿Por qué se les conoce por católicos? Sí, fue la concesión de Alejandro VI, del Papa Borgia, o sea que es prácticamente simultánea. Pero fue contemporáneo, o sea. Sí. Los reyes de Francia son los reyes cristianísimos. Sí. Y a los reyes católicos se les denominó, pues desde entonces no está recogida, pero fue una concesión por parte de Alejandro VI. En ese momento. Sí. Vale. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Yo tendría dos preguntas. Una de ellas de números, ¿no? Porque el señor Palomero había dicho en un principio en su exposición que en la época de la expulsión de los judíos muy pocos habían salido de España, que la mayoría se convirtieron. Y sin embargo, el profesor Cantera dijo que un 50%. Entonces, quisiera saber exactamente, primero, qué porcentaje o qué seguridad tenemos de ese porcentaje en relación a los judíos que vivían aquí, que fueron expulsados o que se fueron. Y otra segunda pregunta, quien pudiera contestarme, sobre la estrella de David. Pues yo no sé seguro a partir de qué momento se considera solamente un elemento judío. Yo sé que se ha utilizado en diferentes medios y que, finalmente hoy se reconoce más como símbolo judío que de todas las religiones o los cristianos también. Así me podía contestar a cualquiera de ellos, me da igual. Bueno, pues en cuanto a la primera cuestión, evidentemente, no hay ninguna fuente que nos permita afirmar con absoluta fiabilidad pues qué número de judíos existía en este momento en los reinos hispanos, cuántos optaron por la expulsión, cuántos optaron por salir del reino y cuántos optaron por quedarse. Yo personalmente soy de la opinión de que al menos un 50%, si no un poco más, de los judíos optaron por salir de los reinos hispanos y, desde luego, la salida fue bastante importante después hacia Portugal, en el caso de los judíos castellanos, donde se les autorizó la permanencia durante 8 meses y luego desde allí muchos, en unos casos, pasaron hacia los reinos del Magreb, hacia el norte de África, y otros volvieron a Castilla. Volvieron a Castilla convertidos al cristianismo, se les autorizó por parte de los reyes a regresar a Castilla y a poder recuperar todos los bienes que habían vendido, con la condición de que trajeran un acta de bautismo de Portugal o se convirtieran inmediatamente antes de pasar la frontera. Entonces, regresaron bastantes y hay bastantes documentos donde se plantean las pugnas por la recuperación de esos bienes que habían vendido. Desde los países del Magreb, en una segunda oleada pasarían hacia el Próximo Oriente, donde se establecieron en las grandes localidades que conocemos, sobre todo el Imperio Otomano, donde sí llegaron otros en distintas comunidades italianas también, y existen también algunos casos de judíos que ya en un primer momento, sobre todo judíos de la Corona de Aragón, que desde los distintos puertos del Mediterráneo se trasladaron hacia países del Próximo Oriente, pero la gran mayoría fue en una segunda oleada. En un primer momento se establecieron fundamentalmente en ámbitos más próximos, sobre todo en el Magreb. Indudablemente, muchos de ellos con la idea de regresar, de que este decreto se podría derogar y podrían retornar. Y algunos, como digo, retornaron convertidos al cristianismo. En fin, es muy difícil el valorar qué número de judíos había en los reinos hispanos en este momento. Se habla de que unos 100.000, de los cuales unos 80.000 podrían ser en Castilla y unos 20.000 en la Corona de Aragón, pero son cifras meramente aproximativas. Y de esos 100.000, un poco la teoría que yo desde luego defiendo es que unos 50.000 optarían por la salida y otros 50.000 aproximadamente optarían por quedarse. Pero, en fin, yo admito cualquier teoría que se me defienda, porque realmente no tenemos pruebas documentales para poder afirmar con absoluta rotundidad.
En cuanto a lo de la estrella de David como símbolo iconográfico, partiendo de la base de que desconozco la fecha exacta de incorporación, aquí tenemos a una persona que colabora con el museo que es judía, que quizá me lo podría corroborar, pero es cierto que es un símbolo iconográfico que se asocia más al grupo o rama cultural askenazí más que al propio sefardí, porque en los estudios clásicos o tradicionales que estamos estudiando últimamente en el museo sobre simbología judaica, en concreto unos de Raquel Hashili, que es una de las máximas expertas internacionales en esta materia, que estudia el significado simbólico, iconográfico de las menorot y de otros símbolos tan característicos para la cultura judía internacional. El Maguen David sería uno de ellos, pero contemporáneo, más asociado, según palabras de Santiago como experto, más asociado al judaísmo contemporáneo. Es más, es un rasgo iconográfico que se asocia concretamente y de forma habitual en los episodios de la Shoah y más que en la propia rama cultural sefardí, que no encontramos en la arqueología ni en ningún elemento estructural ni ningún material cerámico así comúnmente. No es un símbolo tan común en época medieval, tardoantigua, ¿no? Sí, pero no sabemos si pudo ser una interpretación posterior. La verdad es que lo desconozco, pero no es un símbolo que se asocie tradicionalmente a la arqueología tardomedieval, ni tan comúnmente como otros, como puede ser las menorot. Es muy frecuente encontrar capiteles. Recientemente nos ha llegado uno de una posible compra de capiteles medievales con inscripciones iconográficas basadas en la menorá o los pavos reales, la lulaf, el sofer. Son símbolos siempre iconográficos mucho más comunes en la arqueología hispano-judía medieval, más que el propio Maguen David, que es un símbolo muy polémico, por un lado, por su interpretación simbólica, pero que desde luego desde el museo y desde mi no conocimiento total sobre este símbolo siempre asociamos más a las ramas askenazí, más que a pesar de la existencia en Santa María la Blanca de una de ellas, que probablemente pudo ser posterior, porque hay también cierta controversia en cuanto a la fecha de construcción de la sinagoga, en palabras del director, de Santiago Palomero. ¿Alguna otra pregunta? Yo he conocido en la zona aragonesa de Borja y Tarazona familias antiguos judíos, o sea, conversos, que sobre el 1955 así todavía practicaban la circuncisión, estando bautizados. Entonces mi pregunta es qué tanto por ciento o cómo pudo ser que se haya podido mantener todavía hasta el siglo XX esto todavía, claro. A ver, ¿qué opinan ustedes? Sí, bueno, realmente es sorprendente, vamos, que conservaran, porque otro tipo de prácticas, de ritos, de costumbres que ya fueran más de carácter folclórico y cultural, pues sí, evidentemente se han conservado muchas, ¿no? Sí, por eso me sorprende más. Eso la verdad que no me lo imaginaba, ¿eh? No pensaba que hubiera permanecido estas prácticas, ¿no? Realmente. Por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, ¿qué cantidad de judíos católicos aparentemente mantenían? ¿Hay algún método de saber? Hombre, hablar es lo mismo que decía antes. Hablar de cifras es absolutamente imposible, ¿no? Y sobre todo cuando eran cosas que se hacían secretamente, porque no lo podían hacer públicamente. Entonces esto es muy difícil. Es muy difícil para fines de la Edad Media, que es la época que yo conozco mejor, o principios de la Edad Moderna, pues a través de los procesos inquisitoriales sí que aparecen numerosos judeoconversos que, según las denuncias, judaizaban y tenían pues diversas prácticas que en muchos casos eran fundamentalmente de carácter alimentario, pues el cambiarse y prácticas para honrar la festividad del sábado, como cambiarse la camisa el viernes por la tarde, el baño ritual, en fin, este tipo de prácticas, ¿no? Ahora, ¿qué porcentaje? Pues es imposible saber, porque en cualquier caso los procesados por la Inquisición fueron una minoría.
O sea, aunque nos parezca ahora, porque vemos los expedientes y nos parezcan unas cifras enormes, fueron una minoría, no dejaron de ser una minoría. ¿Y de esa minoría que fueron procesados, todos eran realmente judaizantes o no? Pues tampoco lo sabemos. Pues tampoco lo sabemos. ¿Y de los que no fueron procesados, había algunos que a lo mejor judaizaban? Pues puede ser, o sea, es muy difícil. Yo, desde luego, no le puedo dar un porcentaje. Yo, de todas formas, lo que sí creo es que en unos primeros momentos, desde luego, numerosos convertidos, después de 1492, conservaban ritos y prácticas de la religión judía de forma consciente. O sea, como un deseo de mantener su identidad judía y su religión judía. Poco a poco eso se fue diluyendo, como es normal. Y la transmisión de padres a hijos, pues sobre todo de las madres, de las abuelas, de las tías, siempre la mujer normalmente es la que transmite la religión y las prácticas, las costumbres, pues poco a poco se fue diluyendo, y además por una cosa que había que hacer en secreto, y había que tener mucho cuidado con los niños porque los niños se podían ir de la lengua. Entonces, todo ese tipo de cosas pues fue haciendo que con el paso del tiempo, al final lo que había era un sincretismo entre prácticas judías y prácticas cristianas, y realmente a lo mejor seguían algunas prácticas como si fueran judías y no tenía nada que ver ya con el judaísmo. A lo largo del siglo XVI, todavía, desde luego, hasta mediados, desde luego, todavía el cumplimiento de prácticas y ritos judíos entre los judeoconversos debió ser bastante importante. Yo creo que ya a partir de mediados del siglo XVI ya fue diluyéndose, y luego ya siglos XVII y XVIII son casos absolutamente minoritarios. Luego, con la llegada de los judeoconversos portugueses, judaizantes portugueses, pues ahí hubo un reavivamiento, pero fue ya un caso ya muy concreto. Pero realmente, lo siento, pero no le puedo dar cifras. Otra pregunta, por ahí arriba. Por aquí, perdón. Pues ya que está el micrófono aquí, luego vamos para allá. Me gustaría preguntarle su opinión respecto a la influencia de la caída de Granada en la elaboración del decreto de expulsión de los judíos, porque yo creo que es interesante saberlo. ¿Qué piensa? Pues sin duda, entra dentro de esta línea de interpretación de causas y motivaciones políticas a las que hacía referencia, ¿no? Una vez se consigue la unificación territorial, pues lo que se busca es la unificación socio-religiosa. Ya he indicado la importancia que en este momento la religión tenía como elemento de cohesión para la sociedad, pero no en los reinos hispanos en general, en todo el ámbito de la cristiandad, y evidentemente yo creo que son hechos que están concatenados. O sea, la toma de Granada, la expulsión de los judíos, 10 años después la expulsión de los mudéjares, que era una minoría desde el punto de vista numérico muy inferior a la de los judíos, desde el punto de vista cualitativo de mucho menos peso. No se puede comparar, desde luego. Bueno, los mudéjares fundamentalmente más en la Corona de Aragón, Valencia y Aragón, y también había alguna comunidad mudéjar importante en Cataluña, y en Castilla era un fenómeno urbano fundamentalmente. O sea, las grandes morerías estaban en los principales centros urbanos, en Valladolid, en Ávila, en Segovia, es donde estaban los principales barrios judíos. Era un fenómeno urbano, claramente, y no es como Aragón o Valencia, donde era un fenómeno mucho más rural, ¿no? Era una población que se ocupaba del trabajo en el campo, ¿no? Pero vamos, que sí, que son acontecimientos, totalmente de acuerdo con usted, en que, desde luego, la caída de Granada y la expulsión de los judíos va todo concatenado. Y una duda, ¿usted cree que fueron más duros respecto a los judíos que respecto a las comunidades mudéjares, o fue igual en este momento? Yo creo que las líneas de actuación eran las mismas. Lo que pasa es que el peso que la comunidad judía tenía en los reinos hispanos era muchísimo mayor que la que tenían los mudéjares. Y como digo, no solo desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo mucho más. O sea, es que los judíos tenían un papel en la administración del reino, pues que no tenían los mudéjares. O sea, los mudéjares eran muy pocos los que tenían una actividad de relieve, ¿no? Los judíos, en cambio, desde el punto de vista hacendístico, pues muy importante.
Vamos, sobre todo hasta mediados del siglo XV, porque luego ya el peso de la fiscalidad regia empieza a estar más en manos de los judeoconversos, a partir de mediados del siglo XV. Pero hasta mediados del siglo XV, hombre, no se puede decir, es que toda la fiscalidad regia está en manos de los judíos. No, es una falsedad. O sea, por ejemplo, en el tema que estudiaba recientemente hace poco, el tema de los arrendamientos de rentas reales, donde los judíos tuvieron un peso muy importante. Pero un peso muy importante, estamos hablando, yo para la comarca que he estudiado, que son las merindades de Castilla, de La Rioja, de la zona de las Asturias de Santillana y demás, pues allí vinieron a tener en los momentos máximos un 30%, que es un porcentaje muy importante, teniendo en cuenta el porcentaje que los judíos suponían en el conjunto del reino. Pero no se puede afirmar que todas las finanzas regias estaban en manos de los judíos, ni mucho menos. Y desde ese punto de vista, yo creo que las líneas de actuación, volviendo a lo que en concreto me preguntaba, yo creo que fueron similares. Lo que pasa es que el peso de los judíos era muy superior. Y el problema, entre comillas, judío, pues desbordaba ampliamente el problema musulmán. El problema de los mudéjares, realmente lo único que preocupaba es que ante una potencial invasión desde el norte de África pudieran ser una quinta columna. Era lo que preocupaba, pero realmente eso fue cada vez perdiendo más, o sea, teniendo cada vez menos importancia, porque cada vez las entidades políticas del norte de África pues tenían menos relevancia y era impensable casi que se pudiera producir una invasión de la península ibérica, ¿no? Por eso quizá los mudéjares preocupaban mucho menos y por eso la expulsión de los mudéjares se produce 10 años después. Pero una vez se había producido la de los judíos, era inevitable que llegara la de los mudéjares. Era inevitable. Era una duda, una pregunta a nivel de terminología. El término mudéjar empezó empleándose sobre todo a nivel, o sea, cuando se refería al arte, ¿no? ¿Desde cuándo se emplea también para denominar a los moriscos? ¿Qué quiere decir? No son lo mismo los moriscos y los mudéjares, ¿eh? Sí. Bueno, no. No, los mudéjares son los musulmanes que viven en territorio cristiano. Sí, pero y los moriscos son los musulmanes convertidos al cristianismo. O sea, son dos cosas distintas. Sí, ya, lo que pasa Tienen proximidad, pero son distintas. Sí, lo que pasa es que el término mudéjar empezó aplicándose solo al arte mudéjar, no se hablaba de los mudéjares. Bueno, no está muy claro. No está muy claro. No está muy claro. Realmente no existe ninguna constancia de cuándo empieza a utilizarse el término mudéjar. Sí. Hay datos que dicen que ya se usa en el siglo XV. Ajá. Que ya se usa en el siglo XV, finales del XV, pero no hay una constatación muy clara, ¿eh? Y sí, parece que está más relacionado con el arte, pero el término mudéjar en sí, para referirse ya a los moros, que es como se les denominaba entonces, los moros, pues realmente quizá ya, pero muy poco ya a finales del siglo XV. Pero no una utilización extendida, ¿eh? O sea, muy limitada. Hoy en día tampoco se utiliza, todo el mundo lo utiliza, pero bueno. Que hoy en día me parece que tampoco todos utilizamos el término mudéjar para referirnos a los musulmanes en terreno cristiano. Pero bueno, me parece que es una... ¿Hay otra pregunta? Buenas tardes. Una pregunta también sobre porcentajes o números. En la época de máximo esplendor demográfico de la población judía, en las grandes ciudades que tuvieran grandes juderías, ¿qué proporción podía ser entre población cristiana y población judía? ¿Una décima parte? ¿Una vigésima? ¿Una cuarta? Así, más o menos, un número gordo, como se suele decir, ¿no? Y la segunda pregunta sería, dentro de las juderías, en la vida doméstica, supongo que en aquellas épocas, igual que lo había en la cristiandad, pues habría un servicio doméstico numeroso en las familias o en los hogares judíos con un cierto rango económico. ¿El personal doméstico necesariamente era judío o podía ser cristiano de baja extracción económica o musulmán?
Esas serían un poco las dos preguntas que quería hacer. Sí, bueno, pues con los porcentajes, yo diría que, por dar una cifra, que en grandes núcleos urbanos que tuviera la población judía pues un cierto peso, pues yo diría que rondaría, por término medio, también hay localidades donde tuvieron más peso y otras que tuvieron menos, pero yo diría que entre un 5 y un 10% de la población. Es la valoración que yo en conjunto haría, entre un 5 y un 10%. Y luego, la segunda pregunta, los judíos, como tales judíos, no podían tener sirvientes cristianos. Los que sí los tenían eran judeoconversos. Y precisamente los sirvientes muchas veces fueron los principales delatores ante la Inquisición y los principales testigos en los procesos inquisitoriales. Y por eso pues tenían muchísima reticencia hacia las sirvientas cuando no eran judeoconversas, de tal manera que procuraban pues los ritos relacionados con la religión judía hacerlas siempre que no estuvieran delante las sirvientas. Hay bastantes referencias al respecto en procesos inquisitoriales. Pero vamos, como tales judíos no podían tener sirvientes cristianos. Muy bien, tenemos otra pregunta. Sí, buenas tardes. Me gustaría preguntarle si la condición fronteriza en la frontera con Portugal tenía alguna especificidad diferente para esas comunidades judías. Es decir, el hecho de estar en la frontera suponía algo especial para esas zonas. La frontera estaba tan controlada como para saber si los judíos pasaban a Portugal, volvían de Portugal o se podían quedar en la zona fronteriza. Quiero saber si se ha estudiado un poco ese carácter fronterizo de esas poblaciones, en lo que se refiere a los judíos, claro. Referido a, por ejemplo, la expulsión, cuando fue la salida de los judíos. Sí, la salida y la entrada, porque, sí. Claro, la frontera podía ser permeable, ¿no? Sí, no sé si estaba tan controlada. No sé si se quedaban en las fronteras, si pasaban al otro lado, quién controlaba eso, quién controlaba si entraban de nuevo o se quedaban en esa zona. Sí, la salida de los judíos se hizo se procuró que fuera conjunta con los judíos de toda una localidad o de varias localidades si eran localidades pequeñas, de forma que fueran con una vigilancia por parte de alguna autoridad regia con el fin de evitar los robos que previsiblemente iban a sufrir. Entonces, la salida fue bastante controlada y fueron obligados a pasar por distintos pasos fronterizos, por determinados pasos fronterizos, donde ahí tendrían que pagar también la cantidad, los 8 cruzados a los que les obligaban las autoridades portuguesas. Y los dirigirían pues hacia las distintas comunidades hacia las que se dirigían. Hubo bastantes pasos fronterizos a lo largo de toda la línea fronteriza. Luego, evidentemente, pues cualquier frontera, y más en los tiempos medievales, era totalmente permeable y era muy difícil sería muy difícil de controlar. Pero yo creo que la salida sí se hizo de forma bastante controlada y luego el retorno. Pues en principio yo creo que es que qué interés iba a tener en retornar a una localidad donde le conocían si no traía un acta de bautismo. Se jugaba la vida. Entonces yo creo que los que volvieron también de forma controlada, volvieron con su acta de bautismo o se bautizaron inmediatamente antes de pasar la frontera. Probablemente no venían con el acta de bautismo, se bautizaron en la frontera para que constara allí que efectivamente se bautizaban, ¿no? Y hubo bastantes casos, pero yo creo que todos casos, por supuesto, documentados y que nadie tendría interés en pasar al Reino de Castilla jugándose la vida que iban a ganar. En Portugal, por lo menos, pues bueno, podían ejercer unas actividades durante el tiempo que tuvieron autorizado, luego sí se tuvieron que trasladar al Magreb, pero interés en retornar a Castilla, si no era de forma oficial, yo creo que no tenían ninguna. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, pues entonces concluimos, damos por finalizada el seminario, este segundo seminario de Arqueología e Historia Arte medievales del Museo Arqueológico Nacional y la UNED.
Muchas gracias por su asistencia nuevamente, agradecerles, ya que esto no podría ser posible sin ustedes, y esperemos pues que en el futuro cercano podamos celebrar un tercer seminario en esta casa. Muchas gracias.